bueno estar de regreso, como les decía al principio, es bueno estar de regreso en esta serie, Poder en la Debilidad, basada en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y vamos a continuar justamente donde habíamos quedado hace 3 semanas atrás, yo creo, en el versículo 18 del capítulo 5 hasta el 21, que es el versículo que concluye esta carta. Quizás algunos tengan que refrescar un poco la memoria, pero yo quisiera desde ya comenzar a introducirlos en el tema del día de hoy y pedirle a Dios que nos ayude a reflexionar acerca de estas verdades profundas que el apóstol Pablo recoge en este capítulo 5, que nosotros conocemos, pero que con frecuencia como que se nos ponen viejas en la mente y pierden su brillo. Pero una de las cosas que el apóstol Pablo hace en el texto que vamos a estar leyendo en unos momentos es que él pone de manifiesto, él presenta de manera tangencial, más que de manera directa, el problema de toda la humanidad, de la humanidad entera, y es la irreconciliación con Dios. Dios creó al hombre y a la mujer, los colocó en el huerto, los hizo regentes de toda la creación bajo su señorío, les dio instrucciones y le hizo una sola prohibición que quedara aquí registrada para nosotros en el libro del Génesis, y lamentablemente esa sola prohibición Adán y Eva no pudieron cumplirla y resistir la tentación, y por tanto pecaron contra Dios. Eso originó de manera inmediata una separación entre el hombre y su creador. El hombre que había estado viviendo en estrecha relación con Dios ahora terminó separado, y en el Antiguo Testamento el profeta Isaías en el capítulo 59 versículo 2 nos deja ver qué es lo que distancia al hombre de su Dios. Escucha estas palabras: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades. Esa es la razón, le dice el profeta Isaías. Si sientes a Dios lejos y necesitas entender que Él no se ha separado, es vuestras iniquidades que te han separado. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. El pecado te separó. El pecado es tan horrendo que Dios ha tenido que voltear, por así decirlo, el rostro de lo que es la iniquidad del hombre. Y el apóstol Pablo nos presenta de una manera tangencial que ese es el problema del hombre, y entonces nos presenta la solución de Dios. Esta separación ocurrió con nuestros progenitores en el jardín del Edén, claramente explicada en el capítulo 3 del libro de sus inicios, o del libro del Génesis. Y eso inició cuando se levantó en Adán y Eva un deseo de ser más de lo que eran. Ellos eran las únicas criaturas en todo el planeta portadores de la imagen de Dios. Eran los únicos regentes de la creación y eran los únicos seres humanos sobre la faz de la tierra. Pero de alguna manera la serpiente se la ingenió para levantar en ellos un deseo de ser más de lo que eran, de ser como Dios, y entonces pues violentaron la prohibición de Dios. Dios le da la espalda, y desde entonces ha existido un estado de enemistad entre Dios y el hombre. Un estado de enemistad que el hombre no percibe, que el hombre no cree, que el hombre incluso niega muchas veces, pero que la palabra claramente establece en Romanos 5:10 y otros pasajes que esa es nuestra condición, enemigos de Dios. Y no solamente éramos enemigos de Dios, o si no estábamos en Cristo todavía lo seguimos siendo, sino que estando enemistados con Dios, nosotros no hemos buscado a Dios, no hemos deseado a Dios, no hemos querido ir en pos de la reconciliación. Y esto es como el apóstol Pablo lo expresa en Romanos 3, versículo 10 al 12.
Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición del hombre hasta que es encontrado por su Salvador. Y eso nos ayuda a nosotros a apreciar mucho más lo que Dios tiene que decirnos en el texto de hoy para que podamos aquilatar mejor su obra, de la cual el pastor Luis ya venía hablando de antemano. El versículo anterior al texto que vamos a leer para nuestro estudio hoy es el versículo 17, donde Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, esta es la palabra, la frase clave, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si no está, no es nueva criatura, es vieja criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y nosotros habíamos cubierto todo eso. En Cristo, cuando yo nazco de nuevo, Dios me da vida eterna y a partir de ahí yo soy considerado una nueva criatura. Las cosas de la criatura anterior a mi nuevo nacimiento son consideradas viejas y a partir de ahí Dios comienza, por así decirlo, un conteo nuevo acerca de mi vida. Y entonces, a partir del versículo 18, habíamos cubierto hasta el 17, Pablo explica cómo es que yo llegué a ser una nueva criatura. De ahí la necesidad de la introducción. A partir del versículo 18, Pablo me ayuda a entender cuánto Dios ha hecho a favor nuestro para que la enemistad entre Dios y el hombre pueda terminar. A partir de ahí, Pablo nos ayuda a entender de qué manera Dios se interesó en el hombre cuando el hombre no tenía interés en él. Cuando el hombre no le buscaba, ¿qué Dios hizo? Escucha ahora entonces las palabras del apóstol Pablo a partir del versículo 18 de 2 Corintios 5. Estaba en Romanos 8 todavía. Aquí estamos. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Wow. Ese texto de 3 versos está cargado de grandes verdades centrales para la fe cristiana. Lo primero que el texto me revela es la procedencia o el origen de mi redención o de mi nuevo nacimiento, que Pablo llama en el versículo anterior nueva criatura. ¿De dónde procede eso? Lo segundo que el texto me muestra es quién es el agente de la reconciliación, quién es la persona que fue capaz de mediar entre el enemigo hombre y Dios, con quien estaba establecida la enemistad. En tercer lugar, el texto me revela de qué manera Dios llevó a cabo la reconciliación. Y finalmente, y en cuarto lugar, el texto me revela la responsabilidad que tenemos aquellos de nosotros que somos nuevas criaturas, que hemos sido reconciliados con Dios, para con Dios y para con el mundo. De manera que todo eso está ahí, todas esas verdades, hasta cierto punto detalladas incluso, están ahí en 3 versículos. Yo quiero tomar la primera, la procedencia de la reconciliación. Versículo 17 que leímos, soy una nueva criatura. Ese es el contexto. Pablo me está diciendo, eso que te llevó a ser una nueva criatura, eso procede de Dios. ¿Y cómo lo dice? Todo esto, versículo 18, procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo.
En otras palabras, la terminación de la enemistad con Dios no fue algo que el hombre deseó, no fue algo que el hombre imaginó, no fue algo que el hombre diseñó, no fue algo que el hombre llevó a cabo, sino que fue algo que comenzó y terminó con Dios. El hombre no tuvo nada que ver con esto. Esto fue un acuerdo entre Dios Padre y Dios Hijo en la eternidad pasada. Y ahí hay dos frases capitales en este versículo 18. Primera frase, todo esto procede de Dios. Segunda frase, nos reconcilió, Dios nos reconcilió consigo mismo. La reconciliación es algo que nosotros recibimos. No es algo que el hombre buscó. Para Dios fue algo activo. Él nos reconcilió con el hombre. O nos reconcilió con él, perdón. Para el hombre fue algo pasivo. Nosotros fuimos reconciliados por Dios y con Dios. El verbo traducido ahí como reconciliado, Dios nos reconcilió, esa es la palabra catalazo en el original y en esencia es una palabra que aparece solamente en los escritos de Pablo, ya sea como verbo, ya sea como nombre, reconciliar o reconciliación. Solamente Pablo hace uso de esa palabra y en esencia implica la terminación de una enemistad donde en cada uno de los casos que Pablo usa la palabra es el mayor que se reconcilia con el menor. En otras palabras, es Dios que se reconcilia con el hombre. El hombre pecó contra Dios, pero Dios favoreció al hombre. ¿Te imaginas eso? El hombre se separó de Dios, pero Dios se acercó al hombre. El hombre no buscó a Dios, pero Dios salió a buscarlo. Tú puedes ir entendiendo la magnitud de la obra de Dios a favor tuyo. Tú puedes aquilatar mejor lo que Dios te ha entregado. Hubo en el corazón bondadoso de Dios una disposición de volver a disfrutar de cercanía con el hombre cuando el hombre se encontraba tranquilo en su lejanía con Dios. El hombre se separó de Dios y estando lejos de Dios se sentía que estaba tranquilo y gozando su propia vida, y Dios en su misericordia abundante tuvo la disposición de corazón y movió su voluntad para salir a buscar al hombre. Dios sabía que sin su presencia el hombre sufriría enormes consecuencias. Y movido por su amor, salió a buscarlo. Hay un patrón para nosotros, lo que hemos recibido reconciliación. Se requiere una disposición de corazón y un accionar de la voluntad para reconciliarnos unos con otros. Dios tuvo ambas cosas, el hombre no tuvo ninguna de las dos y frecuentemente continúa sin tenerlas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, dice Pablo en Efesios 4 y 5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Nosotros no somos así, Dios es distinto. Dios es rico en misericordia y nosotros ricos en justicia pecaminosa. Dios tiene un gran amor incondicional y nosotros un gran amor personal. Dios es santo a través de todo su ser y nosotros somos ricos en delitos y pecados. Dios es dador de vida y nosotros dador de muerte. Dios obra por medio de su gracia para salvación y el hombre obra por medio de sus obras para condenación. Dios es distinto a cada uno de nosotros. Con razón, Pablo dice, todo esto procede de Dios. Y se estaba refiriendo a la salvación. De manera, hermano, que si de alguna manera tú habías llegado a creer
que la salvación de la que tú disfrutas hoy, que ahí tú tienes un pelito de crédito, lamentablemente yo te voy a desilusionar grandemente por medio de la palabra. Y te invito incluso a que le pidas perdón a Dios por quererle robar algo de su gloria. Porque de manera categórica Dios afirma que todo esto procede de mí. Por gracia habéis sido salvados. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso afirma a Dios en su palabra, no por obras. Esto es un don, esto es un regalo e inmerecido, es una gracia que yo concedo a hombres irreconciliados. Lo segundo que el texto de hoy me revela, lo primero es la procedencia de la reconciliación. Lo segundo que me revela es el agente de la reconciliación. ¿Quién es que opera esto? Siempre hay un autor intelectual de las cosas, quien las diseña, quien las piensa. Pero frecuentemente el autor intelectual no es el autor material quien las lleva a cabo. De manera que pudiéramos, de manera ilustrativa, porque yo sé que esto tuvo que ver tanto con el Padre como con el Hijo, pero de manera ilustrativa, imagínate al Padre como el autor intelectual y luego el Hijo como el autor material. Ese es el agente de la reconciliación. Nosotros vemos eso en el versículo 18. Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, aquí viene, por medio de Cristo. Sin Cristo no hay reconciliación. Y vemos eso en el versículo 19, a saber que Dios estaba en Cristo, esa es la clave ahí, en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Dios causó la reconciliación. Pablo ya nos dijo cómo llega, o mejor dicho, de dónde se inició. Ahora nos explica quién fue el agente y nos comienza a abrir los ojos para entender cómo se dio. El hombre había contraído una deuda con Dios, había violentado su ley, la deuda había quedado abierta y Dios estaba dispuesto a cancelar la deuda, pero no a ignorarla. Eso no es lo mismo. Había una disposición en el corazón del Padre de cancelar la deuda que el hombre había contraído, pero jamás ignorarla. Si la deuda existía y yo la voy a cancelar, alguien tendrá que pagarla. Porque mi santidad necesita ser reivindicada al igual que mi ley. Pero había un dilema. El hombre no podía pagarla. La deuda era tan abismal que era imposible que el hombre la pudiera pagar. Pero como fue el hombre que la contrajo, el hombre tenía que pagarla. No un ángel, no un arcángel. Ellos no tenían condiciones ni siquiera. Dios Padre y Dios Hijo tienen una conversación en la eternidad pasada y deciden que el Hijo se va a encarnar y se va a hacer hombre. De manera que Él, Dios, contra quien se tiene la deuda, pueda Él mismo pagarse su propia deuda, pero a través de un hombre. ¿Me va siguiendo? Y Cristo se encarna y viene y cumple la ley a cabalidad de principio a fin, llega hasta la cruz sin haber pecado, y ahí en la cruz muere, y cuando muere, Él decide tomar sobre sí los pecados de la humanidad, de manera que la deuda pueda ser abolida pero no ignorada. Ese fue un acuerdo entre Dios Padre y Dios Hijo. En esa eternidad pasada, por eso es que Pablo nos está diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Por un lado, Dios estaba en Cristo porque Cristo era Dios hecho hombre. Pero por otro lado, Dios estaba en Cristo porque los pensamientos del Padre y los deseos del corazón del Padre eran los pensamientos del Hijo y eran los deseos del corazón del Hijo. De manera que ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo.
Ahora, cuando el texto dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, el texto no está insinuando que cuando Cristo murió, todo el mundo entonces recibió salvación y todo el mundo va libremente para la gloria. Eso sería universalismo, que es una doctrina condenada por la Biblia. Eso no es lo que significa reconciliar al mundo con Dios. Lo que el texto está ayudándonos a entender es que cuando Adán peca, toda la creación entró en una especie de rebelión contra su creador. Toda la creación. Por eso la creación entera, dice Romanos 8, gime con dolores de parto. Y estas son algunas breves, muy pocas ilustraciones de cómo la creación gime de esa manera. El hombre en su machismo se rebela contra la mujer y la hiere y la pisotea. La mujer en su feminismo militante o manipulativo trata de salirse debajo de su pie. ¿Han notado eso? El empleador exprime al empleado. El empleado trata de salirse del exprimidor. El gato se come al ratón. El perro mata al gato. El león mata al corderito. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo muere para detener eventualmente todo ese ciclo de muerte y de rebelión, de tal forma que el mundo entero quede reconciliado con Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo. No cada ser humano, el mundo, la creación entera que gime hoy con dolores de parto. Escucha a Pablo en Romanos 8:21, la creación misma será también liberada, la creación misma, no solamente nosotros, la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Esa libertad de la creación también es en Cristo, porque es en Cristo que Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo. Lo interesante es que cuando tú escudriñas el Antiguo Testamento, tú encuentras personajes que estaban sin saberlo luchando con la idea, oye, si hubiera un Cristo. No habrá un Cristo por ahí. No habrá un mediador en algún momento. Y el mejor personaje para escudriñar eso un poco es Job. Job es un hombre que entra en un dilema, y es que él cree que ha vivido una vida justa y resulta que Dios dice, Job, tú tienes un problema. Él no entró en la prueba por el problema que tenía, porque Dios lo declara un hombre justo, más que cualquier otro sobre la faz de la tierra, intachable, dice Dios. Pero en la medida en que la prueba comienza, Job comienza a autojustificarse, y entonces Job tiene una pregunta en 9:2. ¿Cómo puede ser un hombre justo delante de Dios? Job dice, hasta donde yo sé, yo he caminado bien, pero si yo tengo que pararme con Dios a probar mi justicia, ¿y cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Y la respuesta para nosotros, de este lado del Testamento, en el Nuevo Testamento, es que fuera de Cristo el hombre no es justo en sí mismo, no puede. Fuera de Cristo el hombre existe en un estado de condenación, pero en Cristo Él es declarado justo siendo culpable. En Cristo Él es declarado santo siendo pecaminoso. En Cristo Él es declarado libre siendo esclavo. Y Job sigue escudriñando su mente y pensando, y dice entonces en 9:32, porque él no es un hombre como yo. No, Job, él no es como tú y como yo. Eso es seguro. Para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. Job dice, yo tengo un problema, yo tengo un acusador que es Dios, pero él no es como yo, para que vayamos a juicio, como que tú y yo digamos que vamos para el juicio y el juez que decida. ¿A qué juicio voy a ir con Dios si Él es el juez? Y Él es el que me acusa y Él es Dios. Y Job dice,
porque él no es un hombre como yo para que le responda. Job pudo haber tenido algunos malos pensamientos de su autojusticia, pero un hombre que piensa lógicamente. Él no es como yo para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. Y Job dice, oye lo que Job dice en 9:33. No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. Job, espérate que lleguemos al Nuevo Testamento, Job, a ver si va a haber o no va a haber un árbitro. Pero Job te está preguntándose, no hay un árbitro por algún lugar del universo que le ponga la mano a Dios y me ponga la mano a mí y que él pueda arbitrar entre nosotros. Es que no lo hay. Oh sí, Job, lo hay. Y su nombre es Cristo. En Cristo tú encuentras lo que buscas, Job. Un árbitro que le ha puesto la mano a Dios y la mano al hombre y ha construido un puente y nos ha reconciliado con él. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Oh, cuánto quiero ver a Job yo. Decirle, Job, ¿te acuerdas? ¿Ya conociste al árbitro? Nosotros tuvimos la dicha de conocerlo antes de morir. Y ese es nuestro árbitro. Por eso dice Juan, ¿qué abogado tenemos frente al Padre? Wow. Tienes un árbitro que resulta que está a favor tuyo. Tienes un árbitro que resulta que él fue que pagó tu deuda. Tienes un árbitro que fue contra quien tú pecaste. Tienes un árbitro que fue quien escribió la ley contra la cual tú cometiste violación. Lo tercero que el texto revela es de qué manera Dios llevó a cabo la reconciliación. Porque el texto no solamente me dice quién fue el agente, sino que me dice cómo Dios lo llevó a cabo. Versículo 19, segunda parte. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Eso es como Dios la llevó a cabo. No acumuló las transgresiones de los hombres, no las apiló, no las contabilizó, no las amontonó, no las registró de manera permanente, no las colocó una sobre la otra y luego todas sobre nosotros. Pero oye lo que Dios tampoco hizo, no las ignoró. Es cierto que Él no contó las transgresiones contra nosotros, pero también es cierto que no las ignoró, porque el Dios 3 veces santo tiene una incapacidad interna para ignorar el pecado. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Que Dios no tomó en cuenta las transgresiones de los hombres porque se la cargó a otro. Por eso no me la tomó en cuenta. Y eso también está aquí en el versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La única manera como Dios podía pasar por alto mi pecado es si otro se hacía responsable de él. Pero resulta que quien se hace responsable del pecado es Dios mismo, en la persona de su Hijo. De manera que cuando Cristo va a la cruz, Dios Padre le deja caer todo el peso de la ley, de la ira de Dios sobre su espalda, de manera que Él no tenga que contar mis transgresiones contra mí. Y entonces el inocente paga por el culpable. La próxima vez que tú pienses que algún tipo de injusticia se está cometiendo contra ti y tú pienses, bueno, que eso no es justo, dale una mirada otra vez a la cruz. Y pregúntate si lo que ocurrió ahí en medio de clavos era justo. De una manera lo era, porque la justicia de Dios se estaba cumpliendo. Y eso era justo. De otra manera no lo era, porque el inocente estaba pagando por el culpable. El mediador, resulta que Job, escucha, apareció un árbitro, un mediador. Pero el mediador cambia su lugar con el acusado. El árbitro es declarado el perdedor en la cruz. Aquí hay un arbitraje. Aquí hay una lucha del hombre con Dios. Aquí va a perder a alguien. Dios no puede perder.
Pero si el hombre pierde, va para la condenación. Entonces, ¿quién va a perder? El árbitro dice, yo pierdo. Y yo muero en la cruz por él. El juez condena al acusado. Y cuando el acusado se levanta del banquillo, es una ilustración, obviamente, para ir a la cárcel, el juez lo toma por el hombro, lo detiene, lo echa para atrás y dice, no, yo voy a la cárcel por ti. ¿Te imaginas eso? El juez dicta la sentencia y la condena, y luego él va y cumple la condena que él acaba de dictar. Versículo 21, eso es lo que está diciendo. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Déjame decirte lo que implica y lo que no implica. Lo que no implica es que Cristo llega a la cruz sin pecado y termina siendo un hombre pecaminoso. No. Cristo llega a la cruz sin pecado y termina sin pecado. Dios no puede pecar. Pero cuando el texto dice que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado, es que en la cruz Él es tratado como pecador. La razón de la crueldad de la cruz es que eso es lo que el pecado merece o el pecador merece. Así de horrendo es el pecado para Dios. De hecho, yo creo que la mejor ilustración de lo horrendo que el pecado es justamente cuando tú miras la cruz y ves la crueldad de la misma. Esa es una ilustración de lo horrendo que el pecado es, que merecía algo como eso. Entonces, eso es lo que implica y lo que no implica. No implica que Cristo se volvió pecaminoso en la cruz. Sí implica que Él es tratado como un hombre vil, pecaminoso, acusado y culpable, que está ahí pagando. Pero el mismo versículo 21 me revela para qué Él hizo eso. Porque hay una frase de propósito que hemos mencionado muchas veces en esta carta de 2 Corintios, es ¿para qué? La segunda parte del versículo 21 dice, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La palabra justicia para nosotros tiene mucha relación con la ley y como que no nos ayuda a entender cómo es que somos hechos justicia de Dios en Él. En inglés la palabra es righteousness e implica varias cosas. Implica un carácter santo en Cristo. De manera que Cristo fue hecho pecado para que yo pudiera ser hecho completamente santo en Él. Implica haber sido declarado inocente en Cristo. Implica ser declarado justo. Implica una posición delante de Dios. De tal forma que Cristo va a la cruz con un propósito. Y es que nosotros pudiéramos ser declarados justos, santos, no culpables delante de Él, pero en Cristo. Tu justicia, tu santidad, tu carácter, el que tengas, pero con el que va a entrar al reino de los cielos, no es intrínsecamente tuyo, es prestado. Ese es uno de los problemas de la justificación en la doctrina de la Iglesia Católica de Roma. Que Roma entiende que el hombre se va santificando por sí mismo y al final de sus días Dios lo examina y si Dios lo encuentra justo en sí mismo o santo en sí mismo, es cuando él entra al reino de los cielos y no se queda fuera o va al purgatorio. No, lo que el texto de la palabra enseña es que esa santidad o ese carácter moral o ese estado de inocencia es exclusivamente en Cristo. Es como, una ilustración de nuevo, si Cristo me prestara una bata y entonces cuando yo voy a presentarme al reino de los cielos, yo tomo su bata y me cubro completamente de manera que todo el pecado que está sobre mí quede cubierto por su santidad. Y es esa justicia o santidad o carácter moral de Cristo que me permite entrar cubierto y por tanto mi santidad es prestada por Cristo de esa manera, en Cristo. Es otorgada, es extrínseca a mi persona. ¿Me siguieron? ¿Seguro? Si no, comienzo a predicar de nuevo. Ahora entendieron todos. Pablo resume todo eso en un texto de Romanos 3. Te lo voy a leer y luego lo voy a hacer interactuar. El texto de Romanos 3 con el texto de 2 Corintios 5, que es donde estamos hoy. Escucha Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ok, vamos a hacer interactuar estos textos ahora. Romanos 3:23, primera parte, declara que todos pecaron. Sí, ese es el problema de la rebelión universal del hombre. De eso hablamos. Pablo comienza a hablar de esa irreconciliación. ¿Y cómo lo dice en Romanos 3? Todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Como no alcanzaron la gloria de Dios, otro texto dice, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Esa es la irreconciliación de la que Pablo está hablando a los corintios. Versículo 24 de Romanos 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Eso es justamente lo que Pablo nos dice, que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Eso es exactamente lo que Pablo dice a los Romanos 3:24. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo. ¿Ves que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo? Versículo 25 de Romanos 3, primera parte, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Pablo dice en 2 Corintios 5 que Cristo fue hecho pecado. ¿Cuándo? Cuando fue exhibido, ¿dónde? En la cruz, públicamente, que es lo que Romanos 3 explica, como propiciación. Una propiciación era una ofrenda por el pecado que en la mente pagana aplacaba la ira de un Dios pagano. En el mundo cristiano, en el Nuevo Testamento, la propiciación la lleva a cabo Cristo, porque cuando Él fue hecho pecado en la cruz, la ira de Dios fue abatida contra el hombre pecador. Versículo 25 de Romanos 3 dice, en segunda parte, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y en 2 Corintios 5, Pablo dice, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Romanos 3, Dios pasó por alto los pecados, pero no los ignoró. 2 Corintios 5, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Versículo 26, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Cómo puede ser Dios justo? Porque Él hizo a Cristo pecado para que pagara mi deuda. ¿Cómo puede ser Dios el que justifica? Porque una vez Cristo pagó por mi deuda en la cruz, entonces Dios puede declararme justo a mí, me está justificando. De manera que Dios es justo al hacer pagar el pecado, pero no sobre nosotros, sino sobre su Hijo. Y Dios es quien justifica al declararme justo sin yo serlo. ¿Me entendieron? Está la palabra interpretando la palabra. Está la consistencia de la palabra. El mejor intérprete de la palabra no es un libro de exégesis, es la palabra. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. En cuarto y último lugar, el texto revela la responsabilidad que tenemos aquellos que ahora somos nuevas criaturas y que hemos sido reconciliados con Dios. Nosotros hemos recibido todo eso. Pero Dios no nos entregó eso y luego nos dijo, bueno, de ahora en adelante vive en buen lenguaje cibaeño, asigún creas, como tú pienses, como consideres. No, escucha lo que Pablo dice, versículo 19, segunda parte y 20, y nos ha encomendado a nosotros, a quienes, aquellos que hemos sido reconciliados, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, por tanto somos embajadores de Cristo, no pudiéramos ser, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Aquellos que hemos recibido salvación, aquellos que hemos nacido de nuevo, que hoy tenemos vida eterna, a nosotros se nos ha otorgado el mensaje del Evangelio. Esa es la palabra de la reconciliación. El mensaje por medio del cual nosotros llegamos a ser reconciliados con Dios. Eso se nos ha entregado a nosotros ahora. El Evangelio que el apóstol Pablo declara
poder de Dios para salvación, para judíos primeramente, pero también para el gentil. ¿Recuerdan ese texto de Romanos 1? Esa es la palabra, la reconciliación que se nos ha entregado y se nos ha encomendado. En otras palabras, yo tengo ahora una encomienda. Yo tengo ahora una responsabilidad. En mi agradecimiento por todo esto que he llegado a entender y a saborear mejor hoy, yo necesito llevar a cabo la encomienda. ¿Y cuál es la encomienda? Ir por todo el mundo y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarle a obedecer todo cuanto os he enseñado. Esa es la encomienda. Ese es el mensaje, esa es la palabra que tiene que ser predicada. No hay otro evangelio, no hay un evangelio de la prosperidad y un evangelio del reino. Hay uno solo, el otro es un falso evangelio. Lamentablemente, la palabra de la reconciliación, que no es otra que el evangelio, ha sido reemplazada en nuestros días y se ha predicado mucho acerca de demonios, acerca de Satanás, acerca de la guerra espiritual, acerca de pragmatismo, acerca de utilitarismo. Se ha predicado de todo muchas veces, pero menos del evangelio. Pero mi encomienda es una. Por otro lado, otros hemos adoptado una actitud pasiva. No Pablo. Pablo dice, no, tenemos que ir, yo voy. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo porque yo entiendo mi encomienda. El contexto inmediato se refiere a Pablo y sus compañeros cuando dice Dios nos ha hecho embajadores, pero de manera aplicativa Pablo entiende que todos los que hemos sido reconciliados tenemos esa responsabilidad. Y está dicha de diferentes maneras. Está dicha en la Gran Comisión, en Mateo 28, está dicha en el texto que hemos hecho alusión, somos embajadores de Cristo en 2 Corintios 5, está hecho en Romanos 10, versículo 3 en adelante. Escucha, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿y cómo lo van a invocar? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Porque hay que invocarlo para ser salvo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Esos son los embajadores de Cristo. Pablo pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y Pablo responde en la segunda carta a los Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo. Eso es como van a oír. Pablo él mismo se responde, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Y en esta mañana tú estás aquí por medio del Espíritu Santo. Dios te ha dado claridad y ha llegado a entender que no está en Cristo, que no tiene salvación, no tiene seguridad de la salvación, y el Espíritu Santo te ha dado convicción de pecado. En nombre de Cristo yo te ruego desde aquí, reconciliaos con Él, con Dios, reconciliaos con Él como embajador. Piensa por un momento en la figura de un embajador. Un embajador es alguien enviado por un presidente de una nación. Nuestro presidente de la nación de los cielos nos ha enviado. Un embajador usualmente, eso es como debe ser, vive en un país extranjero. El embajador dominicano en New York no vive aquí, vive en la ciudad de New York. Nosotros somos ciudadanos del cielo y vivimos en esta tierra extraña. Por eso la palabra nos llama como peregrinos y extranjeros. Eso es lo que los embajadores somos. Estamos habitando tierra ajena. Los embajadores son enviados usualmente con un mensaje, una encomienda. Nosotros tenemos experiencia de eso actualmente, de cómo vienen con una encomienda de su presidente y que ellos quieren propagar. El mensaje que propagan es el mensaje de quien lo envía. Nosotros sabemos quién nos envió y el mensaje es el mensaje de la reconciliación. Nuestra misión es tratar de reconciliar al hombre con Dios. Sabemos que Dios es el reconciliador, pero nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación para rogar a Dios por medio de nosotros, como si Él mismo hiciera el ruego a los hombres, reconciliados conmigo, hombres.
Cuando los embajadores van con una autoridad delegada, y de esa misma manera nosotros hemos ido con una autoridad delegada, pero la autoridad delegada que Cristo nos ha otorgado está investida en su palabra, no en nosotros. No tenemos autoridad propia. Los embajadores no se pertenecen a sí mismos, en cierta medida. Ellos tienen que rendir cuenta de su función, de lo que hacen, de lo que han hecho, de su progreso. De manera que Pablo, muy consciente de su función de embajador, de su responsabilidad y de la cuenta que tiene que rendir, él quiere hacer esto de la mejor manera posible. En los momentos actuales Dios no tiene profetas como en el Antiguo Testamento que estaban llamando al pueblo a la reconciliación. En los momentos actuales Dios no tiene apóstoles como en el primer siglo que estaban llamando a la gente a la reconciliación, como fue el caso de Pablo. En este tiempo Dios tiene iglesias locales donde acuden personas que han sido redimidas en Cristo, por Cristo, y hoy son nuevas criaturas y han sido hechos embajadores de Cristo para rogar a los hombres reconciliados con Dios. Una pregunta, la responde en tu interior. ¿Cuándo fue la última vez que tú trataste de reconciliar a alguien con Dios por medio de la palabra de la reconciliación? ¿Cuándo fue la última vez que rogaste a alguien reconciliado con Dios? Esa es tu función, esa es tu misión. No podemos ignorar nuestra responsabilidad. Ahora, el apóstol Pablo, cuando tú analizas ese capítulo 5, ese es uno de los, para mí, es uno de los capítulos más extraordinarios, capítulo 5 de 2 de Corintios, en el Nuevo Testamento. Cuando tú analizas el capítulo 5, tú descubres en Pablo qué fue lo que lo impulsó, lo motivó para él llevar a cabo su labor de embajador. Porque quizás si nosotros descubrimos eso y experimentamos eso y le pedimos a Dios eso, quizás entonces nosotros podamos llegar a ser un mejor embajador que lo que hemos sido hasta ahora. ¿Qué piensas? ¿No quisiera hacerlo? Escucha lo que Pablo dice, y es una manera de resumir como este mensaje y el mensaje último sobre el texto de esta carta en 2 de Corintios 5. En el versículo 9, Pablo dice: ambicionamos serle agradables a Dios. Pablo tiene una visión santa de agradar a su Dios. ¿Cuál era la razón, Pablo? Bueno, no era miedo al castigo, porque ya el castigo cayó sobre Cristo. Es agradecimiento. Yo quiero serle agradable a Dios. Nosotros necesitamos una pasión por agradar a Dios. Si no la tiene, pídesela al Señor. Versículo 10. Aquí en este capítulo 5. Pablo entendió que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo, según las obras de cada quien. Pablo entendió eso. Yo tengo una responsabilidad y por tanto yo quiero llevar a cabo mi responsabilidad, porque hay un día de rendición de cuentas. Hay un día donde Dios me va a decir: ok, ¿cuántos talentos te entregué? 5, 3, 2, 18. Ok, ¿cuánto hiciste? ¿Recuerda la parábola? Hay un día de eso. Eso lo motivó. Versículo 11, Pablo dice: conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo llegó a entender el temor del Señor en términos de juicio, pero llegó a entender el temor del Señor también en términos de reverencia, respeto, adoración. Conociendo el temor del Señor, yo hago algo, yo voy y persuado a los hombres, lo persuado de su pecado. Persuadir implica una lucha, una contienda casi entre: sí, pero considera esto, pero considera aquello. Has notado tu pecado, has pensado en el infierno, has pensado en la condenación. Una persuasión. Versículo 14. Pablo dice: es que el amor de Cristo me constriñe, me apremia, me aprieta. Como dijimos, me pega entre la espada y la pared. Es un amor tan extraordinariamente maravilloso, tan infinito, que ese amor a mí prácticamente me aplasta hasta decirme: pues ve como embajador a proclamar del amor de Dios para con los hombres. Versículo 16. Pablo dice: es que una vez yo fui visitado de esa manera y reconciliado con Dios, cuando llegué a ser una nueva criatura,
yo adquirí una nueva visión del mundo y de la vida y de los hombres, y por tanto ya yo no considero a nadie según la carne. Todo el mundo es un potencial converso para el Señor. Pero lo que lleva a Pablo a sentirse tan compelido por todo esto que venimos haciendo, para cerrar como con broche de oro la motivación de Pablo, es que él ha llegado a entender que todo esto procede de Dios. Todo esto procede de Dios. Es que llegó a entender que Dios, de donde procede la salvación, estaba reconciliando al mundo con Él. Es que Pablo ha llegado a entender, versículo 19, que Dios, pudiendo haber enviado a todo el mundo a la condenación, no contó los pecados del hombre contra él, sus transgresiones no la contó contra él. Y cuando Pablo llegó finalmente a entender lo que el versículo 21 expresa, es que Cristo, el inocente, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo fue hecho pecado en la cruz para que yo, que era pecado, pudiera ser hecho justicia de Dios en él. Entonces Pablo tiene una motivación extraordinaria de ir y compartir la palabra de la reconciliación como embajador de Cristo y rogar a los hombres reconciliados con Dios. ¿Entendiste lo que tú y yo necesitamos? Lo que necesitamos aquilatar, apreciar, rumiar, reflexionar, pedir para ser un embajador fiel de Cristo. Son las verdades enunciadas en el día de hoy. Dios, el gran reconciliador. El mayor evangelista de todos los tiempos. Quizás tú estás aquí hoy porque Dios quería que tú oyeras la palabra de la reconciliación y que pudieras entender cómo es que el gran reconciliador, en su gran amor y misericordia y bondad, ha mirado tu enemistad, no con condenación, sino con gracia y misericordia. Y hoy, por medio de su palabra y por medio de un ínfimo embajador del reino, te ruega Dios te ruega, reconciliados conmigo en Cristo. Si Dios te ha dado entendimiento, claridad, convicción de pecado, deseo de salvación, y hoy es tu día. Tú conocerás eso en tu corazón, en tu interior. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.